ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos. Investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido. En el corazón del Mediterráneo antiguo, bajo el cielo estrellado de una tierra cargada de historia y promesas, nace una figura que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Pero detrás de los siglos de veneración, los retratos que adornaban las catedrales y los libros, se esconde la verdadera historia de un hombre que caminó sobre la tierra, respiró nuestro aire y vivió entre nosotros. Hoy, en Serendipia, nos vamos a embarcar en un viaje que explorará más allá de los mitos y las imágenes talladas en mármol y pintadas en lienzos sagrados. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Existió? ¿Cómo eran sus días, sus pensamientos? ¿Cuál era su verdadero mensaje? Hoy vamos a intentar separar al hombre de la leyenda. Vamos a hablar de textos antiguos, tanto escritos por religiones como escritos por grandes historiadores. Pero antes hay que reflexionar sobre qué significa Jesús para ti. ¿Es para ti un maestro, un salvador, un revolucionario? ¿O quizás te vas a dejar impresionar y te vamos a poder descubrir quién es? Hoy te vamos a hacer que te atrevas a cuestionar y que te plantees cosas diferentes. Y esto lo vamos a hacer de la mano de Sandra. Buenas tardes, noches. Buenas noches. Y Almudena. Muy Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Gracias por venir. Gracias por venir. Hoy Muy bien. mezclaremos, creo, un poquito de enemigos, ¿no? Bueno, o a lo mejor abriremos mentes para que la gente piense cosas diferentes ahí de ¿qué pasa? Es muy divertido, ¿eh? Yo he estado buscando, ya así para empezar y meter ahí, pum, a mogollón, información de historiadores como son Plinio... Ay, ¿cómo se...? Es que los nombres estos son un poco así, ¿eh? Entonces, tengo escritos que Tácito, ¿vale? Y Suetonio hablaban sobre estos temas. También hablaron sobre estos temas Tácito, ¿vale? Y... a ver, aquí. Y esto. Y Luciano de Samosata y Flavio Josefo. Son personajes que escribían la historia. Sí, Flavio Josefo. Es que el nombre... Y me ha encantado. Flavio Josefo. Sí, Para tu próximo hijo, es un historiador Almudena. judío Ostras. del siglo I, ¿vale? Y esta persona hace referencia en su obra Antigüedades de los Judíos, ¿vale? Hace una referencia sobre Jesús en un momento dado. Pero se supone, por historias que hay, que probablemente no debió de existir una persona o un personaje como el que conocemos a través del cristianismo y de la Biblia o de otras escrituras que hubo en aquella época. Estas son cosas que he encontrado muy interesantes. Claro. Y además, algún documental, ¿no? que hay que corre por la red y así, que Jesús sería como el último, ¿no? Dios al que veneramos, porque anteriormente hay otros que han muy antiguos que han nacido en el mismo día, en la misma zona, con la estrella, o sea, que todo te ha el más seguido, conocido sí. que fue justo antes era Mitra. Mitra, sí. Mitra nació de una vaca, ¿vale? Y Mitra nació un 25 de diciembre, era hijo del sol y murió y a los 3 días resucitó. Bueno, igual, la misma historia. Sí. O sea, hay un montón de dioses, pero yo qué sé, 100, Se repiten, 100 o 200 sí. dioses También antiguos. en la India, y todo se repite la misma historia. Nacen para la misma época, mueren, están 3 días muertos y vuelven a renacer. Entonces, parte de esta historia es el sol. ¿Por qué? Porque cuando llega el 25 de diciembre, nace el sol, vuelve a nacer, vuelve a salir más. Ahora tenemos los días que están empezando a alargarse y esto sucede desde el 25 de diciembre. Entonces, por eso, todos estos dioses han nacido hacia el 25 de diciembre. Pero si hubo un personaje real, debió de nacer en agosto. Era un personaje
que se supone que se parecía mucho su historia o lo que sucedía al personaje que nos cuentan en la Biblia, y había nacido en agosto. Claro. Wow. Esto de que dices de la, ¿no?, de la resurrección a los 3 días, Ujú. claro, yo he estado leyendo, ¿no?, que el solsticio de invierno empieza Ajá. el 21 de diciembre. Sí. Y se cree, la gente que es estudiosa, eruditos, historiadores, que, o sea, el sol desde San Juan, ¿no?, hasta el 21 de diciembre, que empieza el solsticio de invierno, va menguando y va rotando, si no recuerdo mal, hacia el sur. Sí. Por eso los días son más cortos. Ujú. El 21 de diciembre es que hay como una especie de paro, el sol no se mueve, y al cabo de 3 días, que coincide con el 25, va hacia el norte, que Sí, es por eso que sí. los días, entonces de ahí viene, ¿no?, Y de el ahí tema viene de... esa imagen. Sí. Y justo antes de salir, en esos días, aparece una estrella en el firmamento, que es Sirio. Sirius, Y Sirio sí. es quien se considera que es la estrella de Belén, Exacto. que acompañó a los Sí. Reyes Magos en busca del niño. Que luego hay 3 estrellitas más, sí. Entonces, los 3. lo que hicieron los cristianos fue muy interesante porque cogieron toda la historia del mitraísmo, que era lo que casi todo el mundo estaba adorando en ese momento, Ujú. lo metieron en Jesús, y así les fue muy, muy fácil hacer la... Ay, no me sale la palabra. Bueno, el cambiar de uno a otro. No me sale la palabra. Es una palabra de que cambias de una religión a otra, asocias los dioses, asocias las vírgenes, asocias todo, y todo queda en el mismo camino. Claro. Claro, entonces las grandes preguntas que yo tengo ahí de siempre es: ¿ha nacido de una mujer que es virgen? Primero. Segundo, ¿por qué María se queda embarazada y tiene un hijo que va a ser el rey de los reyes, que encima es un hijo que es judío, y luego ese judío es el creador de la Iglesia cristiana? Pues se supone, según algunas leyendas que hay por ahí, porque María venía de una estirpe de sangre real, de sangre muy importante, y esta estirpe de sangre muy importante, pues era la continuidad. Hay leyendas que cuentan que Jesús tenía un hijo. Que José tenía un hijo. Claro. Y que Jesús tenía un hermano. Un hermano gemelo. Gemelo. Porque Gemelo. según los ortodoxos, hermanastros. Sí. Hijos del matrimonio anterior de José, porque María era virgen. Sí. Goita. Lo tenemos muy claro. Luego, los protestantes, que eran hermanos carnales. Ajá. Y los católicos, que no, No. que No eran había nadie. primos. Eran primos, sobre todo eran San primos. San Juan Bautista, que eran primos. Porque Sí. la Virgen María era muy Era pública virgen ella. Pero Sí. se supone que la Virgen María es una mujer que venía de una estirpe de reyes. Entonces tenía una sangre real y muy pura. Entonces tenían que engendrar en ella el hijo que continuase esta estirpe. Y por eso se supone que la paloma hizo lo suyo. La paloma. Palomo. El palomo, el palomo o la paloma Hola. hizo lo suyo. Vale, entonces a partir de ese momento es cuando ya se crea toda la historia que se necesita. Pero la historia se crea después de que este personaje se supone que haya muerto. Claro, Claro, se supone. Se supone. Porque hay teorías que son rocambolescas. Hay muy divertidas. Mira, primero, una vez que nace, ¿vale?, le dan mirra, incienso y oro, que son 3 cosas muy, muy, muy potentes a nivel energético y a nivel mágico. ¿Sí? Y esto lo traen 3 personajes que se supone que son magos Son reyes. de Oriente, que Sí. son los Reyes Magos de Oriente. A partir de aquí, se sabe que entra de jovencito en la iglesia a dar un pequeño discurso y luego desaparece hasta que tiene los 33 años. Y la pregunta es, ¿dónde estuvo este tiempo? Claro, desde los 12, que hay de los evangelios hablan de la Claro. entrada Sí, del templo, sí. ahí Claro, ya sí. De ahí desaparece. hasta los 30, claro, todo ese tiempo hizo de Willy Fogg. Claro, estuvo Around the world. Around the world. Y entonces se supone que estuvo en Glastonbury, en Inglaterra, ¿vale? Se supone también que estuvo, si no recuerdo mal, con una secta, por ponerle ahora un nombre así, Esenia. Entonces estuvo con bastantes maestros iniciándose en muchos tipos de magias, de culturas, de sabiduría, Teologías, claro. de teología, de todo esto. Pero claro, de todo eso no se habla porque como no nos interesa para lo que está el tema, pues se borra. Claro, solo no, es más importante lo que se supone que hacía de bien, ¿no? De Sí. los milagros que obraba y esas Sí, cosas. pero claro, este personaje estaba ahí. Luego después, su mujer era María Magdalena. ¿Vale?
sea, era su mujer, porque según escritos que hay, porque los evangelios se encontraron, los evangelios de todos los apóstoles, pero se escogieron solo los 4 que son los que tenemos: Mateos, Marcos, Juan y Lucas. Solamente tenemos esos 4, no tenemos ninguno más. No. ¿Por qué? Porque el resto no interesaban. Es más, se ha encontrado ¿cómo se llama ahora? Se ha encontrado el de Judas, se ve que era el mejor amigo, y se ha encontrado el de María Magdalena, en el que se demuestra que era su pareja. Lo que pasa es que en un principio la pusieron de prostituta, pero jugaron con 3 Marías diferentes. En la Biblia hay 3 Marías diferentes que al final acabas descubriendo que es la misma. Sí, o sea, esto es una historia... ¡Qué follón! Que es un follón, mucho. porque cuando empiezas a rascar un poquito en lo que se supone que es parte de historia, parte de realidad y parte de filosofía cristiana. Cuando empiezas a juntar cositas, salen ahí que te suenan las campanas y encuentras un poco de información que te hace pensar cosas. Lo que pasa es que la Iglesia tenía mucho poder y con la Iglesia hemos topado. Sí, se supone que la Iglesia la tenía que llevar adelante María Magdalena a la muerte de él, si es que murió, lo dejamos ahí otra vez, pero Pedro, ¿vale?, era piedra y se necesitaba una primera piedra para poder construir una iglesia, y entonces se construyó. Hay un libro muy chulo que se llama Tras los pasos de María Magdalena, que explica un poco como la historia de ella, contada, sacada de historias y tal, y en alguno de las partes que hay en el libro explica que Pedro era un poco misógino, tenía odio hacia las mujeres, no las soportaba. Vale, entonces es muy interesante todo, o sea, es muy interesante el leerte la Biblia, porque tiene cosas muy interesantes dentro de la Biblia, pero, por ejemplo, una cosa muy importante en la Biblia es que en la traducción del hebreo al griego, ¿vale?, cambiaron una de las palabras importantes, que era que ponía en hebreo, ponía en el principio Dios diosa creó la tierra. Entonces cuando lo pasaron y lo cambiaron, fue en el principio Dios creó la tierra. O sea, en un principio se supone que era un Dios diosa, hombre y mujer en uno, y cuando lo cambiaron a solo un hombre. Y a partir de ahí, pues claro, crearon el patriarcado y quitaron el matriarcado, que era lo que estaba moviendo el mundo en aquellos momentos. Vaya. ¿Qué hemos encontrado por ahí de divertido? Bueno, de divertido, claro, ese tiempo que estuvo Jesus Christ desaparecido, Sí. Claro, se fue con su pelazo a hacer de... Bueno, como si te fueses de Interrail, en plan de mochilero. Sí, de mochilero, sí, lo hizo. Y se dice que bueno, son teorías, claro. Claro, nosotros vamos a contar teorías que hemos encontrado y luego que la gente piense lo que quiera, oiga. Se dice que en la Edad Media se desarrolló una corriente literaria que narraba los viajes de Jesús a Britania, como tú has comentado, Glastonbury. En estos relatos se relacionan con José de Arimatea, que era discípulo, patrón de los sepultureros, eso lo sabía yo, y que aparece en el ciclo artúrico. Sí, porque José de Arimatea es quien se lleva el grial a Glastonbury y está allí enterrado el grial. Es más, José de Arimatea planta allí 2 espinos, que son centenarios, Gog y Magog, ¿vale?, que los puedes ir a visitar y se sabe que están plantados desde aquella época y que hace poco, en el 2019 cuando estuvimos, hacía unos meses, que alguien, muy inteligentemente, en las peticiones que se hacen por fuera, le había puesto una vela dentro del agujero que había de uno de los dos. Muy y bien. Había quemado medio árbol. Sí, la gente es muy inteligente. También hay gente que va allí y les hacen orinar en el árbol porque se dicen que así es una forma de sanar. Bueno, para todos los gustos podemos tener. Pero José de Arimatea, se supone, hay diferentes versiones. Dicen que era como amigo de la familia, dicen que era como primo hermano y dicen que era hermano. O sea, tenemos para todos los gustos. Para todos. Sí, pero sí, molaba mucho. Depende de dónde venga la información. Sí. Pero ahí en Glastonbury se supone que por eso estaba el Santo Grial, etcétera. Que realmente el Santo Grial, o lo más parecido a lo que podría ser un Santo Grial, está en Valencia, en España. Cierto. ¿Vale? Y según toda la historia de ese Santo Grial, que podríamos hacer también todo un programa sobre el Santo Grial, estuvo en San Juan de la Peña.
Entonces hay historiadores que cuentan que probablemente todo lo que pasó con el rey Arturo en Reino Unido, que a lo mejor podría haber llegado a pasar en España y no allí. Pero claro, también se dice que no, o sea, que no era un objeto, No, sino que era sí, un linaje. Útero, es Claro. un útero. Es un linaje que por eso María Magdalena era la que tenía el linaje necesario para continuar con toda la raza. Entonces dicen que cuando lo crucificaron, que si se mira históricamente, no crucificaban nunca en una cruz, nunca, crucificaban en equis, nunca en cruz, siempre en equis. Y entonces, claro, tienes 2 agujeros en las manos y 2 en los pies, Claro. pero tienes 4 clavos, no 3. Así es. Claro. ¿Vale? Entonces esto es como de, hola, ¿qué está pasando? Y se crucificaban de esa manera. Entonces, para que no sufriesen lo más de lo que necesitasen sufrir, los mataban a mitad de camino. Ah. Y por eso le clavaron una espada, no, una lanza, en el costado. Y salió agua. No, lo que salió es la pleura, me parece que se llama, que es que se estaba encharcando los pulmones. Sí, es la pleura femenina Sí. que tenemos aquí Entonces abajo. Sí. salió ese líquido y le dejó poder seguir respirando y no murió. Y entonces después lo descargaron y lo guardaron para que no se supiese. Todas estas cosas son cosas científicas, históricas, de cómo se hacían las cosas, comprobadas del momento, de leídas en cosas históricas, que luego lo podemos juntar con la Biblia y con el cristianismo y con la espiritualidad y nos queda ahí un menjunje de cóctel maravilloso y estupendo. Claro. Y es moldeable, ¿no? Sí. Cada uno puede moldear, ¿no?, a su manera para Claro, tener luego, más seguidores, ¿no? Que al fin y al cabo- 33 son los huesos que conforman la columna vertebral. No sé, creo que son 32, 33. No estoy completamente del todo seguro. Pero creo recordar que son 33 porque son los 33 pasos masones que se hacen. Y en muchas de las logias hay 33 pasos que son los que tienes que cumplir. Y son subir toda la columna vertebral para llevar a la cabeza al cerebro, que es la iluminación. Por eso se murió con 33 años. Guau. Que a mí me divierte mucho cuando dice, ¿qué años tienes? Dice 33. ¡Ay, la edad de Cristo! Sí, sí. Yo siempre contesto, la edad de Cristo cuando tenía 33. Claro. Porque Cristo igual debía de tener 20 o 19, porque no creo que pasase de los 12 a los 33. Claro, y de ahí, Y se quedó ahí estancado ya para toda la vida. Claro, pero cuentan que sí, que estuvo en Reino Unido. en pero es que Glastonbury. dicen que estuvo también en Japón. Sí. Que esta historia es de lo Esa más... es muy divertida, eh, pero que se ve que tienen algún como resto o como un enterramiento o como algo de que ha estado allí. sí, o sea, hay un... O sea, la teoría es que es muy... Ya. La teoría es que Jesús no murió a los 33, No. sino que a los 109 años. Y que fue crucificado su hermano gemelo. Sí, también esto lo cuentan. Y se casó y tuvo 3 hijas. Ujú. Hijas. Entonces, hay un pueblo en el norte de Japón que se llama Shingo. 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 Y es un centro de peregrinaje, pero que atrae a un montón de gente. Madre mía. Y ahí hay como un túmulo de tierra y hay una cruz de madera. Y se dice que es eso, que en su viaje de Willy Fogg, él llegó hasta Japón, porque le gustaba, bueno, pues así. Sí, viajaba ahí era con muy- el mundo, sí. venga. Y entonces a Cristo lo llaman Daitenko Taro Jurai. Toma ya. A ver, repite otra vez. Daitenko Taro Jurai. Mete la lengua ahí, madre mía. Y entonces es eso, que Jesús cuando tenía 21 años llegó allí. Qué fuerte. Arigato o como Sí, se sí, konnichiwa. sí. Konnichiwa. Entonces, pues para aprender otras religiones y estuvo hasta antes de morir, Allí. que llegó a Jerusalén. Entonces los romanos dijeron, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuando ya fue toda la crucifixión, Sí. pero su hermano gemelo dijo, ya me pongo yo por ti. Y venga. Tú vete allí a tu pueblo de Shingo, Claro. tranqui. Qué majo, y al hermano. hermano le llaman Isukiri. Qué fuerte. Pero claro, Jesús se fue con 2 reliquias de Jerusalén, la Ajá. oreja de su hermano ¿Sí? Hola. y un mechón de su madre, María. Madre mía. Y sí, que son como dos Sí, reliquias, o sea, sí. pero es... Bueno, las reliquias era quien buscaba todas las reliquias de Jesús, era Hitler, Sí. que tenía un espacio concreto de gente que estaba dedicada solamente que a buscar. Y en estas búsquedas hay un vídeo, un documental buenísimo sobre el prepucio de Jesús. Me Porque encanta. claro, al ser judío le tuvieron que hacer la circuncisión. Y entonces te muestran que encuentran que hay un trozo de piel ahí súper arrugado, chiquitillo, y dicen que es eso. Y la gente lo venera.
al prepucio. ¡Ostras, tú! Hombre, hay gente que se va un poquito a la castaña, No, es muy fuerte, te lo prometo. Todo esto existe. Es muy fuerte. Entonces cuentan que sí, que no murió, que se fue. Luego cuentan que María se fue a Francia embarazada, ¿vale? Y ahí dio a luz a algo. ¿Algo? A un hijo, una hija. Josefo. A Josefo, Flavio Josefo, lo dio a luz allí. No, pero esto es muy divertido porque resulta que quien realmente se supone que sí que estuvo en Francia fue María Magdalena, embarazada de la hija de Jesús, que se llama Sara, que es una virgen negra que adoran allí en Francia. ¿Sí? Sí. Que es una pasada. Ver la imagen es muy chula. Hay varias vírgenes negras, sí, bastantes. Repartidas. Un montón. Bastantes. Otra cosa muy divertida es que si Jesús nació en el año 1 de la era común, pues yo no le llamo antes de Cristo y después de Cristo. Para mí es antes de la era común, después de la era común. ¿Vale? Porque lo asocio así. Pues si se nació en el año 1, Herodes hacía 4 años que estaba muerto. Con lo cual no podía haber mandado a matar a los niños. Y todo es porque se ve que el que puso el calendario gregoriano, pues estaría fumado en ese momento. Ahí, venga, va, mira, ponlo aquí mismo que no quiero hacer más cuentas. Y lo metió ahí. Pero realmente ahora no estaríamos en el 2024, sino que a lo mejor estaríamos en el 2030 o en el 2030 y algo, contando las fechas en las que se supone que nació o murió. ¿Y sabéis que en Tarragona hay una torre que se llama la Torre de Herodes? Y que se supone que Herodes estuvo ahí una temporada viviendo. Me suena la Torre de Herodes, pero no sabía la leyenda, ¿ves? Sí, la leyenda cuenta que se ve que estuvo ahí viviendo una temporadita. Que es otra cosa también que dices, madre mía, ¿eh? Sí. O sea, hay historiadores que cuentan que se fueron los dos juntos a Francia, a la costa francesa, y allí es donde se encontró hay un señor, una historia de un pueblo que se llama René-le-Château, sí. Y se ve que hay un señor ahí, un cura, que dice, voy a arreglar esta iglesia y el pueblo que es pobre voy a arreglarlo. Entonces se ve que se pone a escarbar y encontró algo y llamó a la iglesia y les dijo, oye, mira, que he encontrado algo. Y la iglesia dijo, ¿cuántos millones quieres para arreglar la iglesia? Y se ve que dejó la iglesia súper guapa. Bueno, es una pasada ir a verlo, ¿eh? Mola muchísimo de ir a verlo. Lo que sí que es cierto que en el 2001 fuimos y pudimos entrar en la casa, en su habitación, estaba todo igual de cómo lo tenían mantenido. Y en el 2014 o 15 que volvimos a ir, nos encontramos que ya no se podía subir a la casa, había una sala con la cama ahí en medio montada, como de, oiga, aquí pasó todo y ya. Pero la iglesia está muy guay porque tiene el Vía Crucis al revés, tiene imágenes de María Magdalena con unas montañas al fondo que se supone que es donde estuvo viviendo. Tiene muchas Hay un diablo, imágenes. Dicen. Hay el diablo, el Bafumete en la entrada. La Torre Magdala. Que está la sí. Torre Magdala, de Magdalena. Claro. Es una flipada el sitio, es muy chulo de ir a ver. Qué guay. Pero muy chulo, muy chulo. Y tienes encima del demonio hay cuatro ángeles haciendo un signo de la cruz, el santiguarse, pero diferente, pero se están santiguando. Luego hay una imagen de Jesús con una criatura encima, con un niño en brazos. O sea, hay un montón de imágenes que dan a entender que probablemente igual no lo mataron. O en la crucifixión no acabó muriendo. Estaba comiendo sushi. No estaba muerto, estaba de parranda. Claro, por ahí. Claro, porque todo esto es cíclico, o sea, que se va repitiendo, ¿no? Durante el tiempo. ¿Cuándo sería el próximo? Dios. Bueno, se está esperando que venga Maitreya, que sería como el siguiente Mesías. Lo que es muy gracioso es que, si no recuerdo mal, los judíos siguen esperando a su Mesías porque no ha llegado. O sea, siguen esperándolo. No ha llegado y siguen esperándolo. Y se supone que los cristianos ya llegó el suyo. Ahí, mira, el nuestro ha llegado, el vuestro no. ¡Hala! Claro. Pero como toda la historia, ¿no? Ha ido se va repitiendo cambiando, cíclico. Por eso. Yo no creo que hoy en día pudiese haber una figura como Jesús. Porque además sería como un super mega influencer. Sí, literal, total. O sea, sería como un super mega influencer de estos que te dicen 2 fotos en Insta o en Facebook o tal, y enseguida se juntan 50.000 personas a mirarlo en un sitio. Sería algo así en estos momentos alguien. Pero no creo que Maitreya haya llegado ya. Hace mucho tiempo se hacían unas reuniones para pedir que viniese Maitreya y había como un tipo Buda, Jesús, Buda o una imagen así diferente en un sitio y toda la gente se ponía allí. Te estoy hablando del año 90 y pocos.
y ahí se hacían unas historias y tal. Pero realmente la historia de Jesús es que es como todo un poco enrevesado, porque entre lo que pone en la Biblia, lo que se supone que ponen los historiadores, Claro. un poco todo, acaba siendo un ¿y qué me creo yo ahora? Claro, es un poti-poti Es un poti-poti de cosas. Claro, y que a lo mejor muchas cosas, ¿no? Han creado una historia basándose en hechos, a lo mejor, reales, Sí. y que han ido adaptando, ¿no? Porque Claro. los 12 apóstoles se basan en los 12 signos del zodiaco, astrológicos, claro. Que veneran o que están alrededor de un dios, que aquí es Jesús, pero que en su día era el sol. ¿Sabes? O sea, que claro, ¿qué parte, ¿no? ¿Cómo han ido modificando todo Claro, esto? o sea, Hacerlo... en un principio había todo lo que es el paganismo, que no era el paganismo, sino que era el principio de, pues ahora el sol se pone, ahora el sol se va, ahora sale Claro. la luna, se quita la luna, pues vamos a adorar esto, que es Claro. lo único que vemos y conocemos. Entonces, de esa información se va pasando a dioses, Claro. de esos dioses se va pasando a otros dioses, Claro. de golpe hay muchos dioses, hasta que se llega al cristianismo, que es un solo dios con un montón de santos que se Claro. encargan del resto de las cosas. Mm. Madre mía, O sea, es que es un poco así enrevesado todo. enrevesado. Sí. Y luego también hablan de que estuvo en la India, Sí, señor. Sí. en no me acuerdo dónde de la India, pero sé que estuvo en la India también. Estuvo en la India y le llamaban Bhagavan Bhagavan. Krishna, una de las encarnaciones de Vishnu. Ujú. Y que existen muchas similitudes entre lo que Sí. comentaba Sí. Sandra, que Sí. hay, se Sí, solapan, se se solapan, conocen. sí. solapan. Pero la idea está en que si tú piensas, si tú adoras a un tipo de Dios y te quieren meter otro, si es igual al que tú estás adorando, es muy difícil, es muy fácil ir de un lado al otro, ¿vale? Entonces es muy fácil cambiártelo con el tiempo. Es más, cuentan en algunas de las personas que hacen rutas por Barcelona, mágicas y tal, cuentan que arriba del todo de la catedral, quien hay es Santa Elena, que es la madre de Constantino de Constantinopla. Que es como, hola, soy Constantino de Constantinopla, que se supone que es el primero que adoptó la Iglesia Católica y lo hizo en el lecho de muerte. Pero que bueno, que menuda historia tenía este señor. Y entonces le dijeron, bueno, pues mira, si tu hijo, esto lo cuentan, y los que vas por Barcelona a hacer rutas con ellos, algunos lo explican. No le he buscado información porque me estoy acordando ahora de ella y no la había mirado para buscarla. Pero entonces dice que cogen y le dicen a la señora Elena esta, mira, ¿sabes qué? Si tú quieres que tu hijo sea católico, pues necesitamos pruebas. Y entonces la señora se ve que se va a Nazaret. Y Nazaret se supone que antiguamente no se puede demostrar que fuese una ciudad, sino que era un pueblo pequeñito o a lo mejor como una Tipo aldea o con una algo tipo aldea, pero muy chiquitito, ¿vale? Todo alrededor de un pozo que había agua. Y esta mujer como que crea Nazaret allí y se trae como 500.000 clavos de Cristo y 500.000 maderas de la crucifixión. Y eso va viajando por el mundo. El Santo Grial que hay en Valencia, hay otro también, creo que es en León, y los dos son del siglo I, datados del siglo I, comprobado que son de la época. Entonces, claro, ¿cuál de los dos es cierto? Son como unos cuencos chiquititos de alabastro y llevan como una forma de copa hecha, y entonces se ve que toda la forma tiene una parte judía, una parte árabe y una parte cristiana, como que une las tres religiones. Luego hay cosas muy divertidas que pasan en Semana Santa. Semana Santa dentro de la iglesia donde... Bueno, del Santo Sepulcro iglesia, porque se ve que ahora está todo metido en el mismo lugar, se ve que solamente lo pueden hacer los ortodoxos, que entran dentro, sin nada, con una túnica únicamente, y se crea como un fuego interno, y este fuego lo sacan para iluminar todas las velas de la gente que hay por allí. Es muy impresionante de verlo. No se puede grabar o no se ha grabado, o no lo he visto por ningún documental, grabado lo que pasa dentro, pero sé que hay una persona solo que puede entrar, hace unas invocaciones y oraciones y sale con las llamas esta. Y entonces le han hecho, antes de entrar, pues le han investigado que no lleve ni mecheros, ni cerillas, ni nada que pueda prender, ni tal, pero se ve que funciona de esta manera. Y se supone que es la llama de Jesús que ha vuelto a la vida, y entonces esa llama la sacan para encender las velas de la gente, para que se lleven estas velas con esa energía. Hay iglesias también que tienen una iluminación concreta el día de la resurrección. Tenemos la Palma, que es el día que hacemos que él ha entrado otra vez de nuevo
¿vale? Y luego las palmas tienen una energía muy buena de protección. Por eso luego, después de estar purificadas y santificadas, se ponían en casas. Sí, en forma de cruz. En forma de cruz en la puerta. Detrás de la puerta. Y la puedes poner o la palma o ramos de olivo. Valían las dos cosas. Sí, es verdad. Entonces, hay un montón de historias que las han sacado de mucha sabiduría esotérica de toda la vida y la han metido en la vida de este señor, pues porque ellos son los que tienen más gente en su secta. Porque para mí todas las religiones son sectas. Sí, todo o sea, lo que sea... acaban siendo setas. Setas, todos son setas. Todos setas, oiga. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues yo poquita cosa, la verdad, ¿eh? El hermano gemelo. El hermano gemelo. Lorena se ha quedado con el hermano gemelo. Es que el hermano gemelo es muy fuerte. Pero es muy heavy metal. También. Es que es japonés. Es que no sé, yo he flipado. Pero del hermano gemelo se decía porque se supone que es quien se dejó crucificar en vez de él, para que él pudiese seguir haciendo el camino que tenía que hacer. Claro, es que entonces, es un follón. Claro, cuando Juan el Bautista, que es el primo, lo bautiza, es como de, oiga, ¿bautizó a los dos o solo a uno? Esto necesitamos saberlo. Si alguien de la época se acuerda y nos lo puede explicar. Alguien, por favor, podéis llamar al 93 594 2164 y podéis para que nos llamen, confirmar si tenía un doppelganger de estos, un doble. Y estaba allí, los dos estaban ritualizados o solo uno bendecido. O sea, es que también sería muy importante saber qué sucedió o por qué. De hecho, ay, perdón. No, es que iba a decir ahora, hay un libro que se titula Te perdono y es una mujer que es medium y se hace canalizaciones de su alma en las diferentes épocas en las que vivió la vida. Wow. Y entonces hay todo un capítulo dedicado a Jesús, pero no habla de la Biblia ni de Jesús ni de nada, sino que estaba en ese momento y habla en algún momento sobre cosas de las que estaban sucediendo. Es muy interesante el libro, es un tocho, que es de esos gordos, pero es súper chulo el libro. Se llama Te perdono. No sé si todavía existirá, pero... Seguro. Si hay que buscarlo, se busca. Sí, si hay que buscarlo, se busca. Igual está descatalogado Ahora ya. Que has dicho libros, sí. Hay un libro que se llama Evangelio de Acuario, sí, que es como también te explota la cabeza, que es el autor es Levi Dowling, y este señor, el libro es de 1908, principios de 1900. Ajá. Este señor dice que accedió a los registros acásicos y que ahí, en este libro, relata todo este periodo que Jesucristo está desaparecido. Y él luego recoge todo en los registros acásicos. Claro, está todo ahí escrito. Sí. Pues el señor... Pero lo bueno de todo esto es que se supone que sí, que estuvo viajando por el mundo rollo Willy Fogg, mirando otras culturas. Sí. Hay también quien cuenta que a los 12 años lo metieron dentro de como de una secta, ¿vale? Ajá. Pero claro, ahora tenemos la palabra secta como algo negativo. En aquella época igual no era tan negativo porque era diferente. Pero igual lo metieron ahí dentro de esto para que le enseñasen sanación, magia, esoterismo, o sea, clarividencia, mediunidad, todas estas cosas. Igual lo metieron ahí para que aprendiese cosas, pero que la mayoría de los escritos que hay históricos se supone que viajó por el mundo buscando diferentes culturas, diferentes fórmulas de saber cosas. Tardaría, ahora yo, nada, un apunte súper chorra, pero tardaría un huevo, en recorrer el mundo, porque claro. no habían trenes, no habían aviones. Con el Interrail con la mochila. Lo veo, en el camello ahí, con ¿sabes? sus sandalias, su mochilica, sus pedazos y venga, el Interrail. Pero bueno, esto también es muy importante. Realmente la foto que he subido hoy en el Instagram, como post en el History, es como sería. O sea, realmente su imagen... No sería la imagen que todo el mundo tenemos ahí delgado, escuchuminizado, super fibrado. No. Si miráis la imagen de cómo sería, es muy fuerte. Porque es... a ver si la encontramos. Parece un cavernícola. Sí. Sí, he recordado un cavernícola. A ver. Esta sería la imagen real de cómo sería. ¿Y esto está sacado de qué? Pues de la gente de la época, de cómo era la fisonomía y qué ADN tenían, etcétera, etcétera. Entonces, claro, de esto a esto... Claro, bueno, claro, como el que hicieron ahora, ¿no? El cartel ese de, ¿no? Sí. Que no Pero veas. mira, también hay un detalle muy bueno, que no me acuerdo en qué libro de historia lo encontré, que la primera persona como que lo dibujó,
y lo pintó y lo hizo, a quien dibujó, pintó y creó fue a su novio, que era esa imagen delgado, con el pelo largo, con la barba. Y yo me acuerdo de una tía mía que iba mucho a misa y un día aparecí con barba, sin afeitar. Te tendrías que afeitar y con esos pelos largos. Digo, pero si Jesús iba así. Y ya no me dijo nunca nada más. ¡Zas, señora! ¡Zas, señora! O sea, oiga. Pero que la idea es esta. O sea, tú imagínate, sin afeitar y con la barba, con el pelo largo. Pero realmente la imagen era esta. O sea, la cara más redonda, la nariz mucho Tiene más más grande. sentido, porque Tiene si te más sentido basas con la fisonomía de la gente de la época, claro. Claro, esta es la idea, que no podía ser de esa... A ver, que estuviese más delgado podría ser, porque dices, bueno, va, lo ponemos un poco más delgado, pero realmente la imagen debería de ser algo así. Por la forma, ¿ves? Aquí hay una que es un poco más diferente. Sí, esa también, sí. bien. ¿Vale? Y se podría parecer, pero que realmente la fisonomía de la gente que estaba en ese lugar, cuando hubo todo ese suceso, era esa forma, tenían esa forma. Estaba buscando información de que la mortalidad era sobre los 40-50 años. Entonces, si contando que María tuviese a Jesús con 18 años, por poner una edad ahí y tal, si se muere con 33, ella no se puede volver a quedar embarazada. Bueno, que se quedó embarazada la paloma, podría ser, sí, pero no. A lo mejor vino... A ver. A lo mejor vino otro palomo diferente. O un pavo. Yo qué sé. Pero es como muy, muy todo así. Lo que pasa es que sí que es cierto que se ha creado todo en base a los 4 evangelios que han creído que eran los necesarios para contar la historia, y los demás los han dejado ahí. Es más, se encontraron unos manuscritos en el Mar Muerto con una información muy interesante sobre el tema, y en esos manuscritos explican cosas y detalles muy interesantes de qué podía estar pasando y de cómo podían estar viviendo, y se ve que hay como unas leyes de cómo se ha de convivir, se ha de vivir y no sé qué, de una secta esenia, volvemos a la palabra secta, pero no en negativo, sino como una congregación esenia, creo que eran. Sí, creo que sí que era esenio. Y cómo vivían, cómo hacían, y esto es lo que vivía y llevaba hacia adelante Jesús en ese momento. Entonces se supone que a lo mejor también estuvo con ellos aprendiendo todas estas cosas. ¿Puede ser el libro Los Esenios de Qumran? No, sé que hay un libro que se llama Los Manuscritos del Mar Muerto, que se encontraron en 1900 y algo. Hay uno que es 1900 y algo se encontraron dentro de unas cuevas y están a medias, o sea, no se ha podido sacar toda la información. Y luego se han encontrado el Evangelio de María Magdalena, en el que ella cuenta cómo es su pareja, cómo es su marido, ¿vale? A ver, que busco aquí, que está buscando la información, ¿vale? Pero sí que, si no recuerdo mal, los manuscritos del Mar Muerto, oiga. Mira, por ejemplo, las excavaciones arqueológicas en lugares como Nazaret, Belén, Cafarnaúm, Jerusalén pueden proporcionar evidencia indirecta de la existencia de Jesucristo al revelar información sobre la vida cotidiana de esos lugares durante el siglo I. Pero no han descubierto una realidad de que sea, o sea, de que realmente estuviese, ¿sabes? O sea, es todo como un poco así. Y estoy buscando los manuscritos del Mar Muerto, pone dónde los encontraron. Mira, aquí. Los encontraron en la década de 1940 y 1950 y datan principalmente del periodo del Segundo Templo, siglo III antes de la Era Común, al siglo I después de la Era Común. Y son un montón de textos. Son investigados un rollo de una regla de la comunidad, ¿vale? Y la comunidad contiene la secta esenia, exacto, ¿ves? De los esenios. Y entonces hace énfasis en la pureza ritual, la comunidad de bienes, la expectativa de un Mesías o líder escatológico. Tienen el paralelismo con las enseñanzas y las prácticas que llevaba Jesús en aquellos momentos. Claro. Entonces, hay un montón de cosas que son científicas, históricas, y luego tenemos el resto, que es todo lo que cuenta la Biblia, que es adaptar otros dioses a toda su historia. También se han descubierto unos mosaicos, no recuerdo dónde, que es mucha información, no me acuerdo de cabeza de todo. Se han encontrado unos mosaicos en los que está la imagen de María Magdalena y Jesús con un hijo. Y también esto removió un poco los cimientos de todas las historias y de todas las cosas.
Claro. Por aquí me apuntan una película, Ajá. La vida de Brian. Hombre. Buenísima. Buenísima película para ver, pero ya. Sí, señor. Pero ya. La vida de Brian. La vida de Brian me encanta. Que se supone que es un señor que vive paralelo a la historia de Jesús. Sí. Es muy buena esa película, muy buena. Una película buenísima, que también remueve un poco las conciencias. La Pasión de Cristo. La Última Tentación de Cristo. Una película que también remueve un montón de cosas interesantes en las conciencias. Y luego después la que hizo el actor este de ojos azules. Es La Pasión de Cristo. Mel Gibson. La Pasión de Cristo, Sí, correcto. La Pasión de Cristo, que está hecha en arameo. Que es como de, hola, ¿tengo que aguantar todo esto? Y con la sangre y sí, todo es súper bastante fuerte. dura. Es muy dura de verla, pero también es muy interesante. Y luego Jesucristo Superstar. Para Hombre. los que les gustan los musicales, Jesucristo Superstar. Buenísima para verla. Está muy bien. Yo busco información sobre cuadros, Ajá, bueno, pinturas, sí, donde se refleja, vuelvo al hermano gemelo. sí. Porque, o sea, a mí me tiene No, fascinada. es que es fascinante. Esta noche no duerme Almudena No, con el no, hermano voy a gemelo. soñar con No. Jesús. Es que es fascinante que pueda haber un hermano gemelo. Claro, es que ahora has dicho arameo. Pues hay Judas Tomás, Ajá. que fue un discípulo llamado en los evangelios como Dídimo. Sí, Dídimo en griego es mellizo. sí. Además, Tomás no es un nombre, sino un sobrenombre que significa gemelo en arameo. Toma. Incluso el Corán Ajá. hace referencia a la leyenda de que Jesús fue suplantado en el momento de la crucifixión por otro Jesus Christ. Jesus Christ. No, es que imagínate. Y en las pinturas, bueno, en la película esta del Código Da Vinci se ve todo el rollo de la Virgen de las Rocas, Sí. Se dice que Da Vinci en la Última Cena pintó al gemelo que Ajá. queda en el lado izquierdo. Espera, que lo tengo ya que lo he apuntado. ¿Dónde estás? Bueno, que al lado sale su hermano. Sí, en la Última Cena, no sé en qué está, lado, búsquenlo. Está. Y la Virgen de las Rocas, un alumno de Da Vinci, se llama Bernardino di Conti, hizo su propia versión. Y entonces sustituyó a María y puso al primo Juan en el centro, Sí. a Jesus Christ y al a hermano. Judas Tomás en la izquierda. Sí. Sí, pero... Y un Pero montón todo de esto cuadros es- que son pero niños todo esto dobles. es súper interesante porque tú imagínate que Jesús cabreado porque la paloma ha dejado embarazada a María y de golpe se encuentra con dos niños. ¿Pero qué está pasando aquí? Oiga, por favor, un poco de respeto, ¿vale? Que además también es... ella se queda embarazada, si no recuerdo mal, a la vez que otra, que es la madre de Juan el Bautista. Ahora no recuerdo cómo iba, pero sé que se quedan embarazadas a la vez y tienen a los niños con tiempos de diferencia. Ahora no me acuerdo cómo. Es como la peli esta de que salen todo, que se queda todo el pueblo embarazado, bueno, las mujeres, Ajá. y salen todos los niños rubios, Ostras. los niños del maíz. Ah, sí, los niños del maíz. No, sí, que son- se les sí. ponen los ojos azules, Sí. todos rubios. Que es como y que mi dan hijo, miedo. ¿sabes? Sí. Esa la he visto, esta la he visto también, es muy buena. Pues se supone que sí, que allí pasa, o sea, la parte de verdad y la parte de historia o la parte real no se acabará sabiendo porque tampoco no dejan que acaben de investigar realmente el qué, el cómo y el cuándo. Hay una película muy buena de Antonio Banderas que, si no me recuerdo mal, es o El cuerpo o algo así. No recuerdo el título de la película, ahora lo buscaré. Y habla sobre alguien que descubre el cuerpo. Y él hace de cura y tiene que ir a decir que realmente Esta me es suena. o no es. Sí, me voy suena. a buscarla porque es muy Me suena, interesante. sí. A ver. A ver si la encontramos. The Body, The sí, Body, señor. sí, el cuerpo. De body. Es muy, muy interesante también de verla porque, claro, tú imagínate que ahora se encontrase un cuerpo o no se encontrase un cuerpo o se encontrase alguna cosa científica que dijese, no, oiga, mira, que tenemos esto que demuestra que... ¡Buah! ¿Y si aparece el prepucio? No, el prepucio existe. Ah, es de verdad. Existe, es cierto, mira. Sí, va en serio. Y lo están adorando en algún sitio donde está guardado. Lo pueden clonar a ver qué sale. Sí.
Es que nada más que lo pongas Prepucio de Cristo, my God. Aparece. Y es un pellejín. Sí. Claro, que es como si fuese estas cosas que se comen secas. Sí, no, te lo prometo. O sea, es muy chulo porque cuando ves el documental dices, no me lo puedo creer. No hay imágenes, normal, pero Santo bueno. Prepucio. Sí, se le llama el Santo Prepucio y entonces hay un montón de gente que adora porque es una de las reliquias que existen en el mundo. Wow. Y entonces, claro, la idea siempre es lo mismo, es si este señor nace judío y es judío y lleva enseñanzas judías, es más, la Santa Misa es una misa judía, de cómo se hacían antes, cómo es el creador de la Iglesia moderna, o sea, te revienta y un poco la cabeza, sí, es incongruente un poco. Y luego se supone que era el Mesías de los judíos que estaban esperándolo, pero al ser el de la Iglesia Católica, pues este no es el nuestro, vamos a esperar a ver si viene. Para vosotros, ¿no? Sí, es todo así un poco extraño. Es todo un poquito... Qué vida, diferente. Qué vida. No, es muy interesante. O sea, da para hacer 500.000 programas de buscar información sobre todo esto. Yo ya te digo, cuando en Semana Santa, hace unos años, en un canal de televisión se les ocurrió, y bueno, lo suelen hacer cada Semana Santa, pues ya me he dado cuenta, te hacen 25.000 documentales sobre la vida de Jesús. Y entonces los documentales te hablan de quién era, quién no era, qué hacía, qué no hacía, dónde estuvo, dónde no estuvo, dónde fue, dónde no fue, dónde vino, dónde no vino, toda la historia. Entonces, claro, viendo esos documentales, que me los iba grabando porque no me daba la vida para verlo todo, ¿vale? Pues aparece el del Prepucio, que lo adoran. Entonces intentan investigar. O sea, ¿en qué momento a alguien se le puede ocurrir tal cosa? Claro, pero tú imagínate que se ve que no hay solo uno, se ve que hay como muchos. Muchos prepucios. Sí, entonces querían analizar uno para poder saber. Es como la Sábana Santa. La Sábana Santa, sí. Y luego hay un pañuelo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que también es con el que María Magdalena le secó las lágrimas y el sudor y se quedó la imagen grabada. Y entonces se ve que ha aparecido uno también parecido a esto en España, en una iglesia en España. Wow. ¿Y cuántas reliquias hay, se supone? Millones de reliquias. Claro, está la lanza de Longinos. La lanza, trozos de madera de la cruz, clavos de la cruz, que a lo mejor hay 200.000 millones de clavos de la cruz, y le pusieron es 3. Que, claro, serían malos, ¿no? Porque para que no se cayera, pobre hombre. Por si acaso. Por si acaso fallaba. Que esto es otra cosa divertida. Pues resulta que en las traducciones, la palabra hebrea para clavo tiene una forma muy concreta y un número muy concreto, que es el 6. Si no me equivoco ahora, y la lío parda, pero bueno, si la lío parda, es mucha información y no la estoy leyendo, o sea que igual estoy haciendo dislexia de esa. Pero no, creo que estoy en lo correcto. Entonces, si la palabra clavo equivale al número 6, y a él le pusieron 3 clavos, 666. Y luego después, como los pusieron, 2 en las manos y 1 abajo, que es un triángulo invertido. Que además el triángulo invertido es el símbolo del agua y el símbolo de la mujer. Exacto. Sí. Con lo cual, ¿quién es el demonio? El agua y la mujer. ¿Cómo no? Esto es también un poco ahí de tal. Y luego después, bueno, esto ya lo contaré luego de fuera porque esto es una cosa para reírnos después sobre la palabra INRI. Luego lo contaré, que esto es muy divertido. Así dejamos a los oyentes ahí pensando que... Claro, en resumen, que hay un montón de teorías, un montón de todo, sí. fuentes, que cada uno saque... Que te aburres a leer por internet, a buscar documentales, ¿no? Claro, la idea es, si eres muy conspiranoico, busca cosas conspiranoides. Si eres muy cristiano, créete todo lo cristiano. Pero si te gusta chafardear, investigar y poder dar tu propia visión o imagen de lo que pudiese ser, pues léete las dos partes y probablemente acabes encontrando una conclusión que digas, ¡hola! Qué fuerte todo esto, ¿no? Ajá. Porque a lo mejor el señor era un hippie de la época ahí que iba en contra de todo el mundo. Sí, un ¿sabes? revolucionario. Un revolucionario. Y que no quería que los machacasen los romanos y quería protestar contra todo esto, y todo esto lo llevó pues a que lo matasen y ya está. Pero de ahí ya, pues eso, se ha creado toda la historia y todo el tal. Entonces, igual estamos hablando de un personaje como normal y corriente, que era un revolucionario de los que puede haber ahora, que quemaba contenedores en la época, ¿vale? ¿Sabes? ¡Quema olivos! Voy a quemar olivos hoy y voy a sacar a los señores del templo fuera, ¿sabes? Y luego después, pues nos lo han vendido como algo súper potente. Entonces, claro, como no estábamos en la época y no nos ha llamado nadie que estuviese en la época para contarnos qué pasó, nadie de la época para qué pasó. Joda. O sea, es como muy, hola.
Pero sí, o sea, claro, hay tantas versiones, tantas historias que dan para creerte muchas cosas diferentes, muchas cosas emocionantes. Y la verdad es que la historia es muy divertida de leerla desde diferentes puntos de vista. Totalmente. Porque como los ganadores son los que acaban escribiendo la historia de todo lo que sucedió, si acabas encontrando algo que está fuera de lo que se supone, te da diversión. A mí al menos me da mucha diversión poder leer algo de que se lleve un poco la contraria para yo poder pensar más. Como los libros de Crea tu propia aventura. Pues sí, sería eso, siéntate tu peli y sé feliz. Sería esa la idea. Exacto, sí. Pero sí que es cierto que si vas a la zona esta de Francia, la adoración de esta de la Sara del Mar es una pasada. Pues es una virgen negra delgadita, súper mona, que va con un montón de cosas encima, y hay una fiesta de los gitanos específica para adorar a esta virgen. Y se supone que es la hija de Jesús y María Magdalena. O sea que... Y bueno, estamos llegando ya al final, madre mía, cómo se han pasado las horas, oiga. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, se nos han pasado las horas. Bueno, hoy hemos estado ahí intentando desmitificar o orientar sobre una imagen que todo el mundo tiene creada para lo que viene siendo Semana Santa, que gracias a esta imagen tenemos unos días de vacaciones, oiga, también, también es muy importante saberlo. Gracias, Gigi. Sí, yo siempre lo digo, si no existiesen las fiestas católicas no tendríamos fiestas en España. Porque tendríamos simplemente 1 de mayo, Día del Trabajador, la Constitución, en Cataluña tendríamos el Día de la Independencia, en España el día 12 de octubre y hasta luego, Mari Carmen. Porque el resto son todo fiestas católicas. Hubiéramos sacado fiestas. No, hubiésemos buscado fiestas de otro lado, lo tenemos claro, vamos. Sí. Nosotros ahí fijo. Bueno, lo que le gusta la fiesta. Para algo España es Sagitario, que le gusta la fiesta, o sea, está en el tema. Pero sí, eso funcionaría así. O sea que, pues aquí hemos estado contando. Gracias por venir. Gracias, agradecidos. Y nos volvemos a encontrar de aquí 15 días. Y hoy os vamos a dejar con una canción que a mí me encanta pero muchísimo, cantada por Ángela Carrasco en el musical Jesucristo Superstar. ¿Vale? Y bueno, pues que tengáis buenas noches y nos volvemos a encontrar de aquí 15 días. Buenas noches. Gracias, buena nit.